En esta ocasión quiero hacer una actualización de cómo calcular los extractores de la forma antigua a cómo lo deberíamos de hacer ahora. Nosotros antes utilizábamos esta tabla grande donde metíamos el largo de la campana en esta casilla amarilla y metíamos también la cantidad de codos y la cantidad de metros lineales de ducto que necesitábamos fabricar. Entonces inicialmente la tabla se ve así, de esta forma, se veía así. Aquí nosotros teníamos la clasificación de extractores que traíamos, y en la parte de las hojas teníamos los diferentes RCUs que importábamos y cómo se movían entre ellos los CFM, de 800 a 2000, de 1100 a 3900, 1600 a 5600 y así sucesivamente. Nosotros antes, al hacer el análisis, lo que hacíamos era que si por ejemplo necesitábamos un consumo de 3900 CFM, si nosotros pusiéramos acá una campana de 1.20 que tenga un codo y por lo menos 2 metros de ducto, sabíamos que la cantidad de CFM iba a ser 1764 y que la caída de presión era 0.18. Entonces, por ser 1700, nos veníamos a la hoja de 1100, buscábamos 1700 con una caída de presión de 0.5 y este era el extractor que nosotros íbamos a utilizar. Solo recapitulando, nosotros pegábamos acá las características del extractor para ver en qué clasificación caía, y en este caso sería un RCU 14 de 831 RPMs que se clasifica uno de 1000, o sea, cae en la clasificación de 1000, y obviamente nosotros en este caso tendríamos que haber agarrado esta combinación. Ok, entonces ahorita vamos a hacer una actualización de la tabla. Ya no vamos a hacer esa clasificación de meternos acá, ver la caída de presión y luego ver cuántos CFM y dónde se intersecta, tomar ese dato, sino que vamos a simplificarlo a esta tabla de acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar los metros, la longitud de la campana en esta casilla de acá, la cantidad de codos, en este caso 2, como habíamos hecho en la otra tabla. Habíamos puesto un codo y 2 metros. Vamos a hacer aquí lo mismo, un codo y 2 metros. Y si se dan cuenta, el análisis para el cálculo de la campana es exactamente el mismo, con la única diferencia que ahora tenemos nosotros acá ya clasificadas la cantidad de CFMs que corresponde para cada caballaje de motor en cada clasificación de RCU. Entonces en este caso nosotros tendríamos una cantidad de 1764 CFM con una caída de presión de 0.18. Estas tablas que nosotros tenemos aquí todas están calculadas hasta la caída de presión de una columna de agua, una columna de agua y una columna de agua. Si por algún motivo nos diera más de una columna de agua, entonces no podemos utilizar estas clasificaciones de acá, pero es muy raro que nos dé esa clasificación. Entonces solo para hacer un ejemplo, para que nos diera más de una columna de agua tendríamos que tener, por ejemplo, una campana de 3.50 metros que tuviera 12 codos y que tuviera por lo menos 25 metros lineales. Si se dan cuenta, ahí la caída de presión es de 1.13 y nosotros solo tenemos un 1 en la caída de presión, una columna de agua. Entonces estos datos son ilógicos porque nosotros no hacemos nunca una campana de 350, lo más grande que nosotros hacemos es 244, pero solo para el ejemplo, para realizar el ejemplo, puse una campana de 3.50 que tiene 12 codos, que es excesivo, y 25 metros, que pues ese sí puede variar y puede ser hasta más de 25. Pero regresando a los datos iniciales, nosotros teníamos aquí 1.20, teníamos un codo y 2 metros. Entonces nos tira que son 1764, aquí tenemos 1200, entonces este aplicaría muy bien si fuera un 14. Si nosotros quisiéramos pasarnos a uno más grande, obviamente todos los que están arriba de 1764 aplican 2600, 3600, 4600, igualmente estos, pero obviamente los extractores son más caros, el más económico sería este. Entonces en aras de simplificar el cálculo de los extractores para las diferentes campanas, esta va a ser el nuevo método. Pruébenlo, úsenlo, y si encuentran algo que debamos agregar, pues me van contando. Gracias.